Amados hermanos, continuaremos el día de hoy con nuestra serie de las ataduras del pecado, de todo aquello que nos ata, toda la pecaminosidad que nos ata y nos esclaviza al pecado. Desde luego, eso lo hacemos o lo predicamos para conocer cuáles son estas ataduras y poder, con el poder del Espíritu Santo, tener la libertad en Cristo. Amados hermanos, la palabra de Dios dice que su propósito es precisamente que seamos verdaderamente y totalmente libres, que seamos libres de la esclavitud del pecado. Dios desea que así sea, que tú y yo seamos libres de esa pecaminosidad. Existen en nuestra mente originalmente desordenada. Recuerdan que ya hablamos que nuestra mente originalmente es desordenada. Existen en ella, por tanto, ataduras, hermanos, que nos impiden vivir una vida verdaderamente libre. El Señor quiere que seamos libres de estas ataduras que nos someten y esclavizan al pecado. El Señor está dispuesto, amados hermanos, a mostrarnos el día de hoy estas ataduras, porque a veces las negamos, no las podemos ver o simple y sencillamente las desconocemos. No las queremos ver o simplemente las desconocemos. A medida que Cristo renueve nuestra mente, nos concederá remover esas ataduras a este mundo que nos han hecho esclavos del pecado. Continuando con la serie de las ataduras del pecado, el día de hoy, hermanos, me referiré a 3 de ellas. La primera de ellas son las fidelidades y conveniencias. Hermanos, cuando actuamos de manera defensiva frente a las cosas externas o a las personas externas, esto es una señal invariable de que estamos bajo amenaza o peligro frente a una persona, cosa o circunstancia. Normalmente, la fidelidad la percibimos como una virtud porque así se nos ha enseñado desde pequeños, pero en muchas ocasiones también esta fidelidad puede ser una fidelidad falsa si la vemos a través del Espíritu. Al empezar a valorar las fidelidades y conveniencias a la luz de las Escrituras, el Señor nos mostrará cuáles de estas nos alejan del propósito eterno de Dios y cuáles se alinean o nos acercan al propósito de Él. En el Salmo 100, verso 5, dice: Él es un Dios bueno, su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. En la vida verdadera, en la vida espiritual,
La fidelidad es una virtud de Dios, hermanos. Y es una virtud cuya característica principal es que es eterna. Dice el Salmo 100, versículo 5, que dura para siempre, que nunca cambia, que no deja de ser. Hermanos, la característica de la fidelidad de Dios es pura. No está condicionada absolutamente a nada, no está sujeta a nada, no es por conveniencia, es decir, hoy sí, mañana no, pasado quién sabe. La fidelidad de Dios no está condicionada absolutamente a nada. En Romanos 8, 38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni mi muerte ni la vida, de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las falsas fidelidades se basan en convicciones, de conveniencias y en la obtención de beneficios que tienen su origen en el egoísmo, que tienen su origen en la satisfacción personal, en la satisfacción del ídolo del mí mismo. Por tanto, al ser pecaminoso, nos conducen a pecar. Se convierten estas ataduras, se convierten precisamente en eso, se convierten en ataduras. Pero el Señor, hermanos, hoy está dispuesto a mostrárnoslas. El Señor dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. En Juan 8:34 dice el Evangelio, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La segunda atadura es la cultura pecaminosa, las costumbres, que pueden ser o tienen dos orígenes o vertientes, las familiares y las regionales. Hermanos, la cultura en la que hemos nacido tiene una influencia en nuestros pensamientos que se expresa por medio de las costumbres. Estas costumbres pueden ser buenas o malas. Muchas de estas costumbres tienen su origen en la cultura pecaminosa típica del mundo. Nuestros hábitos de vida están conformados por la constante repetición de conductas previamente aprendidas. Desde la perspectiva espiritual, la mayoría de nuestras conductas tienen su origen en las costumbres pecaminosas de este mundo. Y Dios nos muestra en su palabra la cultura del reino de Dios, que es su voluntad que conozcamos y que aprendamos, para que la llevemos con el poder del Espíritu a cabo en nuestras vidas, con el objeto de transformar
mediante el poder del Espíritu y obediencia a la verdad, nuestra mente y nuestro corazón. Esta atadura, hermanos, de la cultura pecaminosa tiene su origen en dos fuentes: la familia. Son las costumbres que adquirimos en casa desde pequeños, muchas de ellas egoístas y que se transmiten de generación en generación. Y por otro lado tenemos las regionales, que son las costumbres propias de una población o grupo social que se caracteriza por su posición geográfica, por su religión, por su etnia, por su lengua, etc. En el Evangelio de Lucas 4:16 dice, vamos a ver un ejemplo de cómo eran las costumbres de nuestro Señor Jesucristo. La cultura no pecaminosa, sino la cultura que tenía nuestro Señor Jesucristo, las costumbres. Dice, cuando llegó a Nazaret, donde se había criado, o sea, nació en Nazaret, un sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Allí se levantó a leer. Hermanos, Jesús nos enseña que cómo eran sus costumbres. Iba a la sinagoga los sábados a escuchar la palabra de Dios. Y ese sábado en particular, que nos refiere el Evangelio de Lucas, dice que él se levantó a leer la palabra. Como les digo, es un ejemplo agradable a Dios y a la cultura del reino de Dios. Pero en la Biblia también encontramos ejemplos de costumbres pecaminosas. Vayamos a ver qué nos comenta, qué nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:14. Nos dice, esta conducta, ahorita hablamos de qué conducta era, esta conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije, tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Es la reprensión que el apóstol Pablo hace a Pedro. En este versículo vemos que el apóstol Pablo reprende a Pedro por su costumbre pecaminosa de la religiosidad. ¿Lo alcanzan a ver? Pedro, hermanos, había estado compartiendo y comiendo al lado de los hermanos gentiles, de los creyentes de Jesús que no eran judíos. Pero cuando llegaron con Santiago otros hermanos creyentes que sí eran judíos, Pedro se apartó de ellos porque les tuvo miedo. Y es que los creyentes judíos creían que los gentiles que eran creyentes de Cristo debían de circuncidarse, como era la costumbre judía. Dios, hermanos, a todos nos ve por igual, no importando si somos judíos o no lo somos.
La tercera atadura son los deseos, emociones y sentimientos. Hermanos, nuestros deseos, emociones y sentimientos negativos se fundamentan, tienen su origen en el ídolo del mí mismo. Son el origen de nuestra esclavitud. Y también incluyen nuestras metas, propósitos y planes que nos llevan a la autorrealización sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Solamente tomamos en cuenta la voluntad propia. Los pecados pueden ocultarse profundamente en esta mente consciente por medio de nuestros deseos, emociones y sentimientos. Aquellos deseos en los cuales está presente el orgullo se ocultan invariablemente varios pecados. Hermanos, si reflexionamos sinceramente en nuestros deseos y sentimientos y emociones y le pedimos a Dios que nos revele la motivación verdadera en ellos, descubriremos sin duda que en alguno de estos deseos, sentimientos y emociones se esconde uno o varios pecados los cuales no le agradan a Dios. Todos los deseos, sentimientos y emociones que solo nos dan honra a nosotros, los que solo desean satisfacernos a nosotros mismos, el Espíritu de Dios nos los mostrará y nos dará poder para despojarnos verdaderamente del único ídolo vivo, el mí mismo. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí Jesús denuncia al único ídolo vivo, nosotros mismos. Por eso, hermanos, como dijo Jesús, aquel que le quiera seguir se tendrá que negar al ídolo del sí mismo. De tal forma que al hacerlo, poco a poco, el Señor transformará con el poder del Espíritu Santo nuestros deseos, emociones y sentimientos, los cuales verdaderamente honrarán al Señor y al reino de Dios. En Filipenses 2, capítulo 2, versículos de 9 al 11, dice lo siguiente el apóstol Pablo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A Cristo, amados hermanos, estarán dirigidos
todos nuestros deseos, sentimientos y emociones solo a Él, para honrarle y para la gloria del Dios Padre. Hermanos, concluyo con esto. Pidamos al Señor que nos conceda para poder transformar nuestros deseos, sentimientos y emociones egoístas, enfocadas en nosotros mismos, poderlas enfocar en el reino de Dios y en Él. Poderlas enfocar en Jesucristo, nuestro Dios, Rey y Salvador. Romanos 12, versículo 1 al 2. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy por tu santa palabra. Permite, Señor, que nuestros corazones y nuestra mente sean transformadas por el poder de tu Santo Espíritu a la mente de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y te pedimos también, amado Jesús, amado Señor, que concedas revelarnos cuál es el verdadero propósito de nuestros deseos, emociones y sentimientos, para que aquellos que no te agradan, que están basados en el ídolo del mí mismo, los puedan ser desechados, y que nos conceda, Señor, tener los deseos, sentimientos y emociones que solamente honran a Dios, a ti y a Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Dios, Rey y Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.